Si el no hacer en general es la estrategia básica del brujo para penetrar en la realidad aparte y bajo la cual en última instancia quedan englobadas las diferentes áreas y técnicas como acecho, ensueño, etc., los no haceres del yo personal son un área particular del trabajo, comprendida dentro de un área más grande que se denomina acecho, y bajo la cual quedan comprendidas las prácticas cuyos efectos específicos repercuten en la desestructuración del ego individual, del guerrero, y por consiguiente de su visión ordinaria del mundo, las cuales, como ya sabemos, son recíprocas. Se podría señalar que, de hecho, todas las técnicas tienden a producir ese mismo resultado, lo cual es esencialmente cierto. Pero lo que ocurre es que, en este caso, el énfasis, el producto inmediato, repercute directamente en la experiencia vivencial del yo, en cómo se experimenta uno a sí mismo. En este acto se destacan tres formas principales de no haceres del yo personal: usar a la muerte como consejera, perder la importancia y borrar la historia personal. Esta última dividida a su vez en otras técnicas. Todas ellas tienden a producir lo que en un acercamiento a la antipsiquiatría llamaríamos la desestructuración del ego. Tal desestructuración en el mundo de un guerrero que trabajó para lograrlo es una puerta a la libertad, mientras que en la vida de la gente común, que a veces llega por medio de una fuerte crisis emocional a ella, puede ser la puerta a la locura. Cuando mencionamos ego, pretendemos significar todo aquello a que nos referimos cuando decimos la palabra yo. ¿Qué cosa es eso? Pues generalmente no estamos muy seguros, pero como que sentimos que eso, el yo, se encuentra en nuestra cabeza, detrás de nuestros ojos. ¿Y el cuerpo? Del cuerpo sentimos que no es yo, sino que es algo que yo posee para su uso, es decir, para transportarse, mostrarse ante los demás y algunas otras cosas. Por eso decimos mi cuerpo. ¿Y qué hay de la energía? Por ejemplo, del campo de energía que es nuestro ser y que se extiende más allá de los límites de nuestra piel. Como gentes comunes no podemos siquiera concebir tal cosa, mucho menos sentir que tal campo es yo. Si el ego no es mi cuerpo ni mi energía, entonces, ¿qué cosa es? ¿De qué está hecho? Respuesta absurda pero verdadera: de nada. Si examinamos un cuerpo humano por dentro, encontraremos una enorme cantidad de órganos, pero no encontraremos al ego. De hecho, el ego no está en el cuerpo del recién nacido, como tampoco está en el cuerpo del que ha muerto. El ego es una descripción, precisamente. El ego es una descripción. Ninguna otra cosa. Palabras, solo palabras, no tienen realidad específica. Es más, el ego es una masa específica de nada, cuya cuasi realidad surge de nuestra insistencia en comportarnos como si fuera real. La verdad es que un ser humano no es nada de lo que contiene la descripción de su ego, aunque cree que sí lo es, en virtud de que se comporta de acuerdo a la descripción, esto es, en virtud de sus rutinas, que son la expresión activa del contenido de la descripción que se llama ego. Lo anterior se comprueba con solo practicar los no haceres del yo personal. Según mi vida cotidiana y mis haceres, yo soy así o asá. Soy capaz de tal cosa, pero no de tal otra. Sin embargo, bajo la práctica del no hacer, el practicante descubre que es capaz de realizar una enormidad de acciones que consideraba imposibles, porque no estaban contenidas en la descripción. Y esto es, por cierto, buena noticia. El tema del guerrero que pasa a la libertad es el caso del que se vuelve loco, pero no pierde la cordura. Y es que mientras el esquizoide es arrojado a una locura que no escogió y con la que no sabe cómo tratar, el guerrero se desestructura armoniosamente. Su normalidad desaparece al mismo tiempo en que su energía, su control y sobriedad van en aumento. Conoce el modo del guerrero y en él se afianza para moverse en un mundo de asombro y de misterio, de desafíos y batallas, de creación. Y desde su desatino controlado, el guerrero es capaz de vincularse de los modos más adecuados con el resto de la gente.
capaz hasta que lo consideren un hombre muy sensato. Si observamos que al nacer no tenemos incorporados un ego y que ya de adulto lo tenemos, resultará evidente que lo hemos creado en alguna parte del camino. Nos vimos compelidos a creárnoslo desde la infancia y terminamos de hacerlo cuando nos volvimos adultos. Pero así como lo formamos, lo podemos desformar para después, volver a reformarlo intencionalmente. Es por ello que el acecho puede muy bien considerarse como el arte de reinventarse uno mismo. Como resultado del no hacer, el acechador no será esclavo de una sola forma de ser, sino que será capaz de crear modos de ser novedosos para situaciones nuevas, inventándose a sí mismo y transformándose en algo nuevo cada vez que las circunstancias o su sola curiosidad se lo pidan. En las llamadas sociedades modernas, uno de los haceres centrales sobre los que descansa la construcción del ego de los individuos y por extensión la construcción del ego de la sociedad es la negación de la muerte. Se nos entrena desde muy pequeños para olvidar que vamos a morir. Ese olvido naturalmente alivia parte de nuestro aprendido miedo a lo desconocido, pero nos cobra el altísimo precio de hacernos también olvidar la naturaleza mágica de la vida. La negación social de la muerte es un rasgo particular de la cultura europea y sus ámbitos de dominación, pero no es en modo alguno universal. Los pueblos precolombinos en general, y los antiguos toltecas en particular, hicieron de la conciencia de la muerte uno de los valores básicos que regían su vida, tanto en lo social como en lo individual. La costumbre primermundista de comprar seguros de vida, pagar el costo del propio sepelio en abonos, heredar la propiedad al morir, y el mismo shock tan violento que produce percibir de cerca la muerte de alguien, son algunos ejemplos que muestran hasta qué punto se nos entrena para considerarnos inmortales. El papel de las religiones vendiendo diferentes tipos de cielos y resurrecciones en las que habremos de trascender a la muerte es fundamental en la conspiración del olvido. Si bien este tipo de religiosidad no es exclusiva de Occidente, es en Occidente, bajo la lógica del consumismo, donde su carácter negador de la muerte cobra mayor énfasis y eficiencia. Hacer donativos a la iglesia, aunque sea solo en los casamientos y bautizos, es una forma más o menos inconsciente de comprarse un terrenito en el cielo. Aún así, consideramos religiones orientales como la hindú. Podemos observar que cuando vertientes de la misma como el yoga penetran a Occidente, la reencarnación se constituye en uno de los puntos de mayor atractivo para los consumidores occidentales, mientras que sus creadores más sutiles como el silencio interior o la práctica de una vida sencilla sean apenas perceptibles. De hecho, estamos dispuestos a pagar casi cualquier precio por el engaño de la inmortalidad. Y es que la muerte es el misterio, es lo desconocido. Y se nos ha enseñado a temer el misterio y a negar lo desconocido. Es raro, hemos aprendido a olvidar lo único que realmente es seguro en nuestra vida, la muerte. En el fondo del asunto es el ego quien teme a la muerte, y con justa razón. Ante la muerte, el ego se reduce a lo que siempre fue, nada. Porque la muerte no es la negación de la vida, sino la negación del ego. La vida de nuestros cuerpos se nutre con la muerte de animales y plantas, del mismo modo que estos se nutren de nuestra propia muerte. Así, en tanto que ego y muerte son antitéticos, la conciencia de la muerte representa uno de los caminos para llevarnos en vida más allá de las fronteras del ego. Mientras que el ego no tiene modo de tratar con el hecho de nuestra mortalidad, nuestro cuerpo como campo de energía conoce intrínsecamente su destino. Nuestro otro yo puede tratar directamente con el misterio e interactuar con lo desconocido, sin que la no comprensión a nivel racional lo intimide. Así, la conciencia de la muerte es uno de los accesos a la conciencia de ser. Somos seres luminosos. Somos un campo de energía, no un ego. Esa conciencia intrínseca solo puede ser recuperada fuera del mundo de las palabras. Como la recapitulación, se trata de un recuerdo del cuerpo, más cercano al sentimiento que a la razón. Precisamente porque la inmortalidad es uno de los haceres estructuralmente básicos del hombre común, su no hacer correspondiente a la conciencia de la muerte es una de las técnicas fundamentales en el camino del guerrero.
Y es que por otra parte, sobre el hacer de la inmortalidad descansan a su vez la mayoría de los haceres más desgastantes del ego y sus rutinas. La importancia personal solo es posible si nos sentimos inmortales. Los haceres más comunes de un inmortal se revelan como verdaderas monstruosidades a la luz de nuestra mortalidad. Porque nos sentimos inmortales, nos permitimos postergar para un mañana inexistente las decisiones y acciones que solo hoy podríamos ejecutar, reprimir nuestros afectos, negándonos a expresarlos, olvidando que el único tiempo para tocar, acariciar y encontrarse es un hoy, que en cualquier caso será muy breve. No apreciar la belleza y aprender a verlo todo feo. Imaginemos la belleza de la flor para el que nunca más podrá verla. Abandonarnos a sentimientos de odio, rencor, ofensa y mezquindades. Preocuparnos por pequeñeces hasta el punto de la depresión y la angustia. Nos quejamos, somos impacientes, nos sentimos derrotados, etc. Un mortal consciente no se puede permitir semejante desperdicio de su tiempo único, breve e irrepetible sobre la tierra. Por eso un mortal consciente es un guerrero que hace de cada acto un desafío. El desafío de vivir tan digna e impecablemente su momento como su poder se lo permita. Un mortal disfruta y saborea el valor de cada momento precioso, porque sabe con toda certeza que la muerte lo acecha y que su cita con ella habrá de cumplirse sin lugar a dudas. Como la muerte lo puede tocar en cualquier momento, un guerrero se da por muerto de antemano y considera a cada acto su último acto sobre la tierra, y en consecuencia, trata de que sea lo mejor de sí mismo. Naturalmente, los actos de un ser que a la luz de su muerte inminente está dando lo mejor de sí mismo en cada acto, tienen un poder especial. Tienen una fuerza y un sabor que no pueden compararse con las aburridas repeticiones de un mortal. Es por ello que el guerrero hace de su conciencia de la muerte la piedra de toque de todo su conocimiento y de toda su lucha. Así, en lugar de apoyarse en los valores vacíos y abstractos del que cree que no va a morir nunca, se apoya en lo único verdaderamente seguro que existe en la vida, la muerte. Como mencionamos antes, llegar a la conciencia de la muerte no es asunto de reflexión, no es una idea en la cabeza, sino un fenómeno de conciencia corporal. La conciencia de la muerte radica en el lado izquierdo de la conciencia. Es uno de los aspectos de la conciencia del otro yo, y solo mediante la práctica del no hacer puede ser rescatada. La técnica de usar la muerte como consejera es uno de los no haceres que puede uno utilizar para rescatar esta conciencia, además de que nos permite abordar nuestros asuntos cotidianos desde una perspectiva mucho más sobria, eficiente y realista que la del hombre común.